El conocimiento es un universo infinito de posibilidades. Y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos, despertando ese espíritu que nos impulsa a seguir siendo curiosos, creativos, para investigar, repensando el futuro y alcanzando territorios que jamás imaginamos, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ir con nuestra cuarta clase de química, que es enlace químico, particularmente en enlace covalente. Para los que preguntan, siempre, y bien lo decía alguien por ahí, las primeras clases van a ser todas de módulo común, ¿ya? La idea de esto es hacer módulo común primero y después hacer el módulo electivo. Así que por ahora todas las clases son de módulo común. Les voy a avisar cuando pasemos al electivo, ¿ya? Muchas gracias a los que avisan que se escucha bien. Entonces, entremos ya en materia acá. ¿Qué onda la publicidad? Tenemos un auspiciador. Pues. Ahí, tenemos a la ayuda de la Universidad Mayor que nos está permitiendo hacer estas clases, así que estamos muy agradecidos de eso. Vamos a hablar del enlace químico y particularmente en esta clase del enlace covalente. Vamos a dejar las próximas clases para hablar de los otros tipos de enlace. Pero nosotros ya habíamos descrito en las 3 clases anteriores cómo se comportaban básicamente los átomos de forma individual. Y lo que nosotros vimos es que los átomos no todos alcanzan su mayor estabilidad de forma individual, por lo cual se generan compuestos o moléculas que son producto de esta búsqueda de la estabilidad. Ya, entonces espero y necesitamos para esta clase que tengamos ya claro los conceptos que vimos, por ejemplo, las partículas subatómicas que componen el átomo, además configuración electrónica, que eso lo vamos a necesitar. Espero que ya lo tengan interiorizado ese contenido, ¿ya? Entonces, el enlace químico. Los elementos se enlazan debido a lo que ya decía, que en su condición inicial, o sea, de acuerdo a su configuración electrónica, no son estables. Porque la estabilidad máxima se alcanza cuando los electrones tienen cuando los átomos tienen 8 electrones en su último nivel energético. Y este último nivel energético nosotros lo vamos a denominar como capa de valencia. La capacidad de cada enlace, que se va a formar entre dos átomos distintos, va a depender de la naturaleza de cada átomo, ¿ya? Y la fuerza de este enlace también, de la misma forma, va a depender de la naturaleza de estos átomos. Y tenemos 8 gases nobles, que no sé si lo recuerdan, la clase pasada de la tabla periódica, que eran estos gases que no interactuaban con el resto porque ya tenían una condición de estabilidad. Entonces, vamos a tener que tener en mente estos gases nobles. Y vamos a tener que tener en mente este concepto que habíamos mencionado también en la clase pasada, que es la electronegatividad. Muy importante para comprender todos los tipos de enlace químico es manejar este concepto. La electronegatividad, fuera de la definición, es lo que sale allá, la capacidad del átomo para poder robarse un electrón. Y cada elemento tiene distintas electronegatividades. Pues nosotros recordamos que la electronegatividad, si nos buscamos la tabla periódica, aumentaba de izquierda a derecha y desde abajo hacia arriba, o sea, hacia allá, teníamos los elementos con mayor electronegatividad. Y hay que recordar que el flúor es siempre tener como guía el flúor, que es un elemento de una altísima electronegatividad, por lo cual el flúor que está allá al fondo nos representa la dirección hacia la cual la electronegatividad crece. ¿Ya? Este concepto repasarlo porque es muy importante para entender el enlace químico, lo repito. La idea de la valencia, lo van a ver y les va a aparecer en muchos lados. La capa de valencia es el último nivel electrónico. Nosotros habíamos visto las configuraciones electrónicas que habían distintos conceptos, ¿cierto? Subnivel, orbital y además nivel. Que el nivel en el fondo era esa capa, la lejanía, la distancia que había entre los electrones y el núcleo. Y los electrones de valencia son todos los electrones que se encuentran en el último nivel. Entonces la capa es el último nivel y los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en ese último nivel. Y la valencia
que de acuerdo a esta definición, que la valencia o el número de valencia identifica la cifra que da cuenta de las posibilidades de combinación que tiene un átomo respecto a otros para constituir un compuesto. En el fondo, la valencia significa cómo andamos de electrones. O sea, nos faltan o nos sobran. Por ejemplo, en el caso de acá, tenemos que el sodio tiene una valencia más 1. Es decir, que el más 1, la valencia es la que está allá a la derecha, debajo del peso atómico. Más 1 para el sodio, es decir, que tiene un electrón de más para conseguir esta estabilidad. Y el flúor, que está al otro lado, tiene un electrón menos. Al tener un electrón más, alcanza la electronegatividad. Entonces, esa definición, por lo menos la que yo uso en mi cabeza para entender bien lo que es la valencia nos dice cómo andamos de electrones. Así como plantearlo como una pregunta. ¿Ya? Voy a aprovechar de saludar a todos los que se integran al chat recién. Me están llegando recién los mensajes de saludo. Les recuerdo que pueden hacer preguntas cuando ustedes quieran. Y yo los voy a ir intentando contestarlas a medida que vamos avanzando. Los gases nobles. Los gases nobles lo habíamos visto en la clase pasada, que eran los que estaban a la derecha de la tabla periódica y que ya tenían su nivel energético, último nivel energético completo. Entonces, esto significa que los gases nobles no van a interactuar porque están ya completos. En el fondo, si lo ven de alguna forma, las reacciones químicas y la formación de todos los enlaces terminan siendo una negociación o una competencia entre los átomos por estar estables. Y los gases nobles ya están estables. Entonces no se meten en esta conversación, nos dejan tranquilo al resto que se pelee por los electrones porque ellos ya están listos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros vemos que los átomos reaccionan, es principalmente porque están buscando comportarse o llegar a ser como un gas noble. Voy a responder una pregunta. Scarlett dice que no entiende la diferencia entre número de valencia y electrones de valencia. El número de valencia es un número. En el fondo nos ayuda a predecir un comportamiento que va a tener en la formación de enlaces. Pero el electrón de valencia son todos los electrones que están en el último nivel de enlace. Perdón, el último nivel energético. Por ejemplo, el flúor, nosotros dijimos que tenía que llegar a 8 electrones en su último nivel. El flúor tiene 7, por lo cual tiene 7 electrones de valencia. Sin embargo, le falta 1. Está muy cerca de alcanzar los 8 porque le falta solo 1. Entonces su valencia es menos 1 porque le falta 1, pero tiene 7 electrones. Entonces, es el caso del flúor. En el caso del sodio, al revés, que tiene solamente un electrón, por lo cual es más fácil para el sodio alejarse hacia el otro lado, por lo cual su valencia es más 1. Y también, en este caso, los electrones de valencia también sería 1 solo. Ahí Carlos responde muy bien. Muchas gracias, Carlos. Esa es la respuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces tenemos estos gases nobles que terminan siendo como el modelo a seguir para los átomos, para poder estabilizarse. Para allá apuntan los átomos. Entonces nosotros ya sabemos cómo funciona la tabla periódica, que aumenta los números atómicos aumentan y después se bajan al siguiente periodo y siguen aumentando. Por lo cual, un átomo que no está estable, que todavía no tiene completo su último nivel energético, puede o acercarse al gas noble que está hacia adelante, o también puede acercarse hacia el gas noble que está hacia atrás. Eso va a depender de en qué lugar de la tabla periódica esté. Y principalmente se puede escribir mediante qué grupo de la tabla periódica integra. ¿Vamos bien hasta ahí? Me van preguntando si es que tenemos dudas. Y nosotros nos vamos a centrar en esta clase al menos en los elementos representativos. Los elementos representativos son estos que tenían su último electrón, tenían su último electrón de valencia en este caso en grupos en un orbital S o un orbital P. Por lo cual para ellos se cumple la regla del octeto. La regla del octeto dice que van a estar estables cuando en su último nivel tengan 8 electrones. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque cuando tengamos 8 electrones vamos a tener completados los 2 electrones del subnivel del orbital S, perdón, y además los 6 electrones que son del orbital P. Por lo cual, al cumplir los 8 electrones vamos a tener llenos estos orbitales y vamos a tener el nivel energético completo. Espero que eso se entienda y que no tengamos confusiones con respecto a los conceptos de subnivel, orbital y nivel. ¿Ya? Y lo que nosotros podemos ver aquí, lo que habíamos dicho en la clase pasada, era que los elementos representativos son los que van del grupo 1 del 1 hasta el 7A. Son los elementos que se simbolizan con la letra A. Y para ellos, el número romano, ese que está al lado de la A, este que está ahí, por ejemplo, ahí es el 6A, llega al 7A, ese número representa también los electrones de valencia. O sea, todos los electrones que están en la capa más externa, en el nivel más externo. También habíamos descrito y habíamos hablado que del 1 hasta el 5 los elementos los elementos representativos tienen la tendencia a ceder electrones, en cambio desde el 6 al 7 tienen la tendencia a captar electrones. Eso es producto de lo que habíamos hablado de la electronegatividad, que va aumentando hacia allá. Entonces, en base a esto nosotros vamos a tener distintos tipos de enlace químico. Un enlace iónico, que todo esto lo vamos a ver en la próxima clase, el enlace metálico, que también lo vamos a ver en la próxima clase, y el enlace covalente, que es el enlace que vamos a ver hoy día. Y el enlace covalente tiene 3 tipos también, que son el enlace covalente polar, apolar y el enlace covalente dativo o de coordinación, que también se llama. Nosotros vamos a ver solamente el polar y apolar, y la próxima clase vamos a ver el enlace dativo. Y también para poder graficar de forma conveniente los electrones de la capa de valencia existen las estructuras de Lewis, que son estas que se muestran a la derecha. La estructura de Lewis es la representación de la distribución de los electrones que están en la capa de valencia, como ya decíamos, y consiste en anotar el número del elemento rodeado de tantos puntos como electrones. O sea que estos puntitos en el fondo representan electrones. Es útil notar que el número de electrones de valencia coincide con el número de la tabla periódica en el cual el elemento se encuentra, principalmente los elementos representativos. Y para diagramar para poder realizar esta estructura de Lewis, debemos primero escribir el símbolo en el centro, el nombre, en el caso de Li, por ejemplo, en el caso del litio, Be en el caso del berilio y así sucesivamente. Y posteriormente ir rellenando los electrones como si fueran una configuración electrónica. ¿Qué quiere decir eso? Que como en el caso de los elementos representativos, que es lo que vamos a ver hoy día, tenemos los orbitales S y los orbitales P. Entonces, nosotros sabemos que se van llenando en orden. Primero los S y después los P. Por lo cual, ponemos el nombre, por ejemplo, vamos a usar el caso del carbono, que está ahí a la derecha, el último de arriba. En el carbono primero llenamos el orbital S, o sea, ponemos dos electrones juntos y después empezamos a llenar los orbitales P. Por lo cual nos quedan 2 electrones primero arriba y posteriormente se llenan los 2 siguientes. Déjenme ver si lo puedo marcar. No sé si ven el puntero, esos son los 2 electrones que son correspondientes al orbital S. Y posteriormente, ya una vez completo el orbital S, pasamos al orbital P y tenemos uno de cada uno. Uno acá. Y si fuera otro más, lo tendríamos que llenar aquí. Pero como el carbono tiene solamente 6 electrones, llegamos hasta ahí nomás. ¿Dónde están los 6 electrones? Aquí vemos 4. ¿Alguien me puede responder eso? Si hablamos de que el carbono tiene 6 electrones y en este dibujo solamente hay 4. Vamos a ver si alguien me lo responde. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el nitrógeno, que tiene 7 electrones y aquí vemos solo 5. ¿Dónde están los 2 electrones que faltan? Veamos si alguien me responde. Vamos a esperar. Vamos a responder. No, es que creo que hay un desfase entre la... ahí está, Cristian, que llegó. Están en el nivel de más adentro. Muy bien, Cristian. Muy bien, Kevin también. Están en el nivel más adentro. Nosotros dijimos que la valencia era la última capa. Entonces, la configuración electrónica del carbono nos dice que el primer nivel se llena con solamente 2 electrones para todos, ¿cierto? Entonces son los que quedan adentro. No son los primeros 2 electrones que están en el 1s
como están en el 1, no son electrones de valencia, porque el carbono tiene su último nivel, que es el 2. Muy bien a todos los que respondieron ahí. Esa es la respuesta. Entonces, ¿vamos bien con esto? Ahí está la configuración electrónica. Y ahí está lo que hablábamos del carbono. El carbono es un ejemplo, se aplica para todos los elementos. El carbono, como tenía 6 electrones, su último nivel es el 2. Tendríamos 2 electrones en el 2s y 2 electrones en el 2p. Y además 2 electrones en el 1s, que son los primeros que llegan. Pero esos primeros no están en el último nivel, por lo cual no son de valencia y nosotros en la estructura de Lewis solamente vamos a tener los electrones de valencia. En este caso, como repito ya, es el 2, el nivel 2. Roberto Soto dice que menos el hidrógeno. El hidrógeno y el helio van a ser la excepción de lo que nosotros estamos hablando, porque llegan hasta el primer nivel solamente. Muy bien, Roberto Soto, porque tiene mucha razón. Para el hidrógeno y el helio, no sé si ustedes tienen sus tablas periódicas por ahí o las tienen en la cabeza, el hidrógeno y el helio están arriba, solitos, son los primeros dos, y ellos no van a llegar al octeto, porque están muy lejos del octeto, y el helio, que tiene 2, tiene su primer nivel energético lleno. Está completo, está estable. Por lo cual, el helio ya está estable, que tiene 2, y el que tiene 1, que es el hidrógeno, en el fondo apunta a ser como el helio. No es un octeto, sino que eso con un electrón más, que sería en este caso, ya estaría completo. Regla del dueto. Muy bien, regla del dueto es el nombre que le vamos a dar al hidrógeno y al helio. Más que regla del dueto del octeto, para que no se aprendan a lo mejor un concepto más los que no lo saben, tenemos que en el fondo apuntar al gas noble más cercano. Y el gas noble más cercano para el hidrógeno es el helio, y el helio tiene solo 2. El litio también, tiene mucha razón, sí. Ahora tenemos un problema. Aquí entramos en un pequeño conflicto, porque nosotros habíamos armado las configuraciones electrónicas y se dieron las configuraciones electrónicas se dieron en base a un montón de avances que dieron un montón de científicos, que lo vimos la semana antepasada. No, la segunda clase, que era cuando vimos los postulados de todos los postulados que en el fondo regían la configuración electrónica. No sé si lo recuerdan. El problema es que la configuración electrónica tiene mucho sentido cuando hablamos de átomos, pero cuando hablamos de moléculas el comportamiento no parece ser tan así. ¿Ya? Voy a leer un poquito lo que sale aquí de la estructura de Lewis en el caso de las moléculas, en las cuales nosotros deberíamos llenar los electrones uno a uno, partiendo por arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Eso es una convención más que nada del orden, pero en el fondo lo importante es que es uno a uno. Lo cual es distinto a lo que decíamos antes del carbono, por ejemplo. En el carbono nosotros poníamos primero el orbital S y después el orbital P. Y aquí lo que nos está diciendo con las moléculas es que va a ser distinto. ¿Por qué? Porque experimentalmente se logró ver que el carbono al final no cumplía con estas reglas que nosotros predecíamos de configuración electrónica. Si bien tiene esa configuración electrónica, cuando el carbono forma enlaces, no se comporta de esa forma. Es como una cosa media, en el fondo, de decir, a inventar una regla y después darse cuenta que no es tan así. El carbono tiene la famosa tetravalencia. El carbono puede formar hasta 4 enlaces. Y eso se debe a que sus enlaces, los orbitales, de los cuales hablamos, el orbital S y el orbital P, al final terminan hibridándose. En el fondo dejan de ser S y P y terminan siendo una cosa híbrida. Una mezcla entre esas dos cosas, y termina siendo todo igual en el fondo. Eso lo vamos a ver en la clase de química orgánica, que también es del módulo común. Pero el concepto de hibridación no se aplica solamente al carbono, se aplica a toda la formación de moléculas. En algunos van a darse cuenta ustedes que cuando practiquen, y espero que practiquen, van a darse cuenta que para algunos átomos da lo mismo. Porque hay algunos átomos, elementos que, por ejemplo, el oxígeno, que ya como tienen ya pares formados, independiente del orden en el cual lo armemos, va a dar lo mismo. Pero es una regla general, que cuando se arman moléculas existe el fenómeno de hibridación. Voy a contestar un poquito las preguntas, ¿ya? Entonces, el hidrógeno tiende a captar o a ceder electrones. El hidrógeno, para el enlace covalente, necesita captar un electrón. Entonces, todos los que tienen un electrón, o sea, litio,
No, Valentina, lo que decíamos en el fondo es que en el caso de, por ejemplo, el hidrógeno es un tema aparte, pero el litio, el sodio y el potasio sí tienen un electrón de valencia y ellos pueden tener esa tendencia en el fondo a ceder. De ahí lo vamos a ver en la formación de enlaces iónicos. Vamos a ver que todos esos elementos están muy involucrados en los enlaces iónicos más que los covalentes. Ahí nos preguntan la hibridación del carbono. Sí, de eso estamos hablando, de la hibridación del carbono. A lo mejor tu pregunta llegó antes, o sea, perdón, llegó después de que lo haya explicado. La hibridación del carbono en el fondo es lo que estamos hablando. Que cuando se juntan estos átomos para armar moléculas, la cosa no es como veíamos antes la estructura de Lewis. O sea, ya el orbital S no se llena primero y después el P, sino que termina siendo que la mayor cantidad de enlaces posibles para poder alcanzar en el fondo este octeto que nosotros hablábamos. ¿El litio tiende a ser helio o tiende a ser neón? Scarlett, dejemos el litio y todo eso, dénmelo aguántemelo para la próxima clase, porque vamos a hablar, porque eso van a estar siempre metidos en los iones. ¿Ya? ¿Les parece? Pero el litio, sodio, todos esos que están metidos a la izquierda de la tabla periódica, los vamos a ver involucrados mucho en los iones. Denme un segundo, tengan un poquito de paciencia, para que no empecemos a hablar se me mezclen un poquito la materia. ¿Ya? Depende de cómo sea la molécula con el propósito de completar el octeto, dice Sebastián Kilográn. Sí, a lo mejor una respuesta a una pregunta. Ya, entonces, teniendo este concepto de hibridación, que ya no tenemos el orbital S y el orbital P, sino que tenemos una cosa mezclada. Y por lo mismo, vamos a ir llenando de uno en cada lado. Vamos a poner uno acá, otro acá, otro acá, otro acá, y recién cuando llenemos esos 4 vamos a pasar al siguiente, ¿cierto? Cuando no existía hibridación, lo que hacíamos nosotros era llenar primero los S y después los P. Con el carbono eso tiene una consecuencia que es gigante. O sea, el carbono termina siendo el elemento que forma todos los compuestos vivos porque tiene tetravalencia. Déjenme ver si puedo dibujar acá. No puedo dibujar. Déjenme poner el marcador. Denme un segundo. El carbono, ¿lo ven por ahí? No dibujo muy bien porque estoy dibujando con el mouse, perdónenme eso. Si nosotros no lo hibridamos y sabemos que tiene 4 electrones de valencia, llenamos primero los S y después llenamos los P. Ya, ahí tenemos 2, en los 2 S2. Después pasamos a llenar los P, que son los 2 restantes. Nos quedan estos electrones que son los que están desaparecidos. Este de acá y este de acá. Entonces el carbono podría formar solo 2 enlaces. Y eso no es así. Se demuestra en el laboratorio y se demuestra cuando se analizan las moléculas posterior a la creación de esta teoría, que eso no es así, que el carbono forma 4. Entonces lo que ocurre es que el carbono termina ordenando su electrón uno acá, otro acá, otro acá y uno acá. Cristian González, se supone que una molécula es un conjunto de elementos. ¿Por qué dice que el nitrógeno es una molécula? Si dije que el nitrógeno es una molécula, me equivoqué. El nitrógeno es un átomo. Ya, el dibujo. El dibujo muy bonito que me quedó aquí del carbono. Si el carbono no estuviera hibridado, nosotros tendríamos que llenar primero los enlaces S, o sea, los electrones S, los juntamos y después nos quedarían 2 electrones desaparecidos, que serían los P. Y formaría por lo cual 2 enlaces. Pero eso no es así, son 4 enlaces. Por lo cual se supone y se arma un modelo en el cual el carbono tiene 4 electrones que ya no son ni S ni P. Son electrones que están hibridados. Entonces por esto es que se forman los 4 enlaces del carbono. ¿Ya? ¿Se ve el dibujo? SP3, dice Daniel Antonio. Sí, pues Daniel, usted ha estudiado ya hibridación, lo felicito, pero lo vamos a ver nosotros en química orgánica con el tema de SP. Por lo que me importa ahora es que entendamos el concepto de hibridación nomás, para dibujar la estructura de Lewis en moléculas. Pero está bien, es SP3, tiene toda la razón Daniel Antonio. Ya Felipe Ignacio, vamos a repetir el concepto. Tenemos
teníamos una forma de llenar las configuraciones electrónicas y además de dibujar la estructura de Lewis para los átomos en base a la configuración electrónica. Nosotros las reglas que teníamos de configuración electrónica decíamos que primero íbamos llenando los niveles energéticos y después los subniveles. Y se llenaba primero un subnivel y después el siguiente. Por lo cual, nosotros en un átomo normal íbamos llenando, por ejemplo, primero el subnivel S y después pasamos al P. Pero, y eso nos daba una molécula, un átomo, perdón, como este, en el cual teníamos primero el subnivel S, como el carbono de arriba, y después individualmente los subniveles P que se iban llenando. Pero se logró comprobar que las moléculas no obedecían a esa estructura. En el caso del carbono, que es el ejemplo más importante, tenemos un fenómeno de tetravalencia, donde el carbono forma 4 enlaces, por lo cual se entiende que los electrones ya no son ni S ni P. En el fondo, esta idea del subnivel S, el subnivel P, se desarma y se forma un híbrido de un nivel SP, que después se va a poner un nombre en base a otro concepto que vamos a ver después, pero termina siendo una cosa media mezclada, en la cual se maximiza la capacidad de formar enlaces. Por lo cual el carbono termina formando 4 enlaces, distribuyendo sus electrones cada uno de forma distinta, cada uno por separado en el fondo. Si me puedo mover, sí, pues por supuesto. Me quedó un poquito... A ver, ahí se ve. Que es lo mismo que estaba diciendo de todas formas. La explicación de que los subniveles pueden combinarse y formar nuevos orbitales en los cuales se alojarán diferentes electrones, así permitiendo un mayor número de enlaces disponible. Que era lo mismo que estábamos diciendo. Para el carbono quedaría 2S1, 3P3 o no, Kevin Arredondo. Si lo hiciéramos normalmente sí, pero después, como hablamos de un enlace, de un subnivel combinado, se le va a poner otro nombre. Lo vamos a ver en la clase de química orgánica. Vamos a estar harto rato en la clase de química orgánica viendo el tema de la hibridación, ¿ya? Pero está bien, porque estás contando bien los electrones. El de Scarlett, el dibujo de arriba no está hibridado y el de abajo sí. ¿Ya? Hay un método... Sebastián pregunta si hay algún método para entender la hibridación del carbono más fácil. No sé si hay un método más fácil que este. Espero que este nos sirva, pero hay explicaciones, por ejemplo, que se basan en la geometría de los orbitales. Y yo creo que ese no es más fácil. Pero por mientras, quedémonos con esta definición. Les recuerdo que estas definiciones están completas en las cápsulas de contenido, que son videos cortitos, resúmenes, que están disponibles en la web de Puntaje Nacional y en YouTube. Los pueden buscar. O sea que si quieren revisar solo los contenidos de esto, lo pueden buscar. El biólogo dice que el boro también se salta el octeto. Puede ser, vamos a verlo, pero partamos con la regla para después ir buscándole las excepciones. Créanme por ahora el tema del octeto y el tema de la hibridación, y después vamos a ir viendo cuáles son los matices que tiene todo esto. Valentina, ¿cuáles otros elementos hacen híbridos? Apliquemos el tema de la hibridación como una regla general. Y yo te recomiendo que practiques, por ejemplo, viendo qué ocurre con el nitrógeno cuando se hibrida, o qué ocurre con el oxígeno. En algunos casos termina haciendo lo mismo en la práctica, termina formando la misma cantidad de enlaces. Pero apliquemos la regla de la hibridación como para todos los enlaces covalentes. Kelly se va. Adiós. Va a ver la clase cuando la suban. Nos vemos entonces en el futuro. Tipos de enlace. Y partimos con lo que íbamos a ver hoy, que son los enlaces covalentes. Espero que no hayamos quedado tan complicados con el tema de la hibridación. Para los que ya saben un poquito de hibridación y saben lo que es un SP3, SP2, lo vamos a ver en química orgánica. Por eso no quise entrar tan profundo. Por lo que me importa ahora es que entendamos que la cantidad de enlaces posibles que se pueden formar con los distintos elementos para poder armar los enlaces covalentes. ¿Son más fuertes los enlaces covalentes, los iónicos? Cristian,
Esa pregunta se la voy a responder en la próxima clase porque vamos a hacer la comparación entre todos estos enlaces. La idea, el objetivo de estas 2 o 3 clases va a ser que nosotros podamos discernir, o sea, distinguir entre qué enlace, entre las comparaciones, las propiedades de los enlaces y además poder predecir si tenemos dos elementos distintos, qué tipo de enlace podrían formar. Así que aguánteme un poquito, téngame paciencia. La próxima clase vamos a seguir hablando de hacer las comparaciones porque tengo que explicar el enlace iónico. Hablemos del enlace covalente. Centrémonos en el enlace covalente por ahora. Es la unión, generalmente en elementos no metálicos, en la cual se comparten los electrones para lograr mayor estabilidad alcanzando el octeto. Se forma cuando la diferencia de electronegatividades es menor a 1,7 o incluso nula. Dependiendo de qué tan alta es la diferencia de enlace, pueden ser polares, apolares o dativos. Nosotros vamos a ver hoy día los polares y apolares solamente. Y además propiedades de los compuestos covalentes, que generalmente se encuentran en estado líquido a temperatura ambiente, son malos conductores tanto de la electricidad solamente, y tienen bajas temperaturas de fusión y ebullición. Martín me pregunta si yo fui puntaje nacional. No, lamentablemente no. Yo di la PSU hace mucho tiempo, no era puntaje nacional. No sé si lo sería ahora tampoco. Así es la vida. Los que se están integrando recién, ya llevamos como media hora. A partir de mañana está ese pedacito disponible. Ya no podemos retroceder tanto porque no terminaríamos nunca. Entonces, ya tenemos esta definición clara. El enlace covalente entonces es cuando compartimos un electrón. O sea, a mí me falta uno y tengo uno disponible, pero me falta otro. Entonces viene alguien igual y nos ponemos de acuerdo y los ponemos los dos ahí. Y en el fondo hacemos como que los dos tenemos completo el octeto. ¿Qué es lo que pasa? Hay una distinción que vamos a tener que hacer. Vamos a adentrarnos más en la próxima clase. Pero vemos, por ejemplo, allá arriba la molécula de metano. Esa molécula se llama metano, que consiste en un carbono y 4 hidrógenos. El carbono le hacen falta 4 electrones para estar completo, digámoslo así, completo. Y al hidrógeno le falta 1, pero hay 4 hidrógenos, por lo cual nos faltan 8 electrones. Y en el fondo lo que hacemos es decir, con los 4 que tenemos, los mezclamos y los aportamos, los ponemos arriba de la mesa. En el fondo es compartir. Así de bonito es compartir en la vida. Hacemos que en el fondo aparezcan electrones que no están. Pero cada especie en este caso termina con su octeto satisfecho, por decirlo así. ¿Cómo se puede calcular la electronegatividad? Para fines de PSU, Daniel, la electronegatividad te la van a dar. ¿Ya? Lo que nosotros podríamos hacer en el caso de este valor que es 1,7 es restar una con otro. Pero no calculamos, no tenemos que calcular la electronegatividad. Así que no te preocupes por eso por ahora. Es un valor que te van a entregar. Te van a decir, tenemos un átomo con este valor de electronegatividad y tenemos otro con el siguiente valor de electronegatividad. Y tú tienes que hacer la diferencia para saber la resta, para saber la diferencia cuánto es y aplicar esa regla. Que si es menor a 1,7 es muy probable que se forme un enlace covalente. Pero no te hagas problema con la idea de la electronegatividad como valor de cada uno de los átomos. Óscar Ojeda, ¿cuándo vamos a ver una clase con los estados de oxidación? Cuando entremos en equilibrio redox, eso falta bastante. Hay una cápsula disponible para el tema. Búsquela en YouTube. En la playlist, en todas las playlists de puntaje nacional, ahí están las cápsulas de química y ahí está disponible ya la de redox. Y ahí están los estados de oxidación. Scarlett Ruiz me pregunta, ¿el enlace apolar se da solo en átomos iguales, verdad? Veamos, esperemos un poquito, para allá vamos. Catu Villagrán, la diferencia entre los enlaces covalentes polares, apolares y dativos, también, paciencia, ya estamos llegando. Óscar Ojeda, la regla del octeto es que, o sea, la regla del octeto y el duoto en el fondo es lo mismo. Que los elementos tienden a comportarse como el gas noble más cercano. Lo que ocurre con casi todos los gases nobles,
de los que están del segundo periodo hacia abajo, es que tienen en su último nivel energético, tienen 8 electrones. Por lo cual, para todos los que están por ahí cerca, que son la mayoría, que están principalmente del segundo periodo hacia abajo, se cumple la ley del octeto. Lo que ocurre que en el primer periodo tenemos el helio, que es el primer gas noble, que no tiene 8, tiene 2. Y tiene el primer nivel lleno, porque el primer nivel energético solamente aloja un subnivel S. Por lo cual, el primer nivel energético aloja también solo 2 electrones. Por lo cual, los elementos, que están por ahí cerca, el hidrógeno, el litio, se terminan adecuando a esa estructura, a la del dueto, no sería un octeto en ese caso. Pero es lo mismo, en el fondo es la tendencia a parecerse a un gas noble, al más cercano. Cristian González, no pierda la paciencia. Si está bien que hagan preguntas, yo voy a ir tratando de responder. Por ahora nos queda un poquito de tiempo para ir viendo lo que queda. Javier, después le respondo, vamos con las preguntas de la materia. Enlace covalente. Estábamos hablando del enlace covalente. Entonces era compartir entre dos átomos, ponerlos sobre la mesa nuestros electrones. Me siento yo con alguien y digamos, pongamos sobre la mesa nuestros electrones y los vamos a compartir. Y con los que tenemos disponibles nos va a alcanzar para los dos. Ahí arriba está, por ejemplo, los que están compartiendo esa pelota de fútbol. Es eso. Se pueden formar enlaces simples, enlaces dobles o enlaces triples. También lo vamos a ver mucho en la clase de química orgánica. Y en ese orden, o sea, de simple, doble y triple, la fuerza del enlace va creciendo. O sea, el enlace triple terminaría siendo más fuerte que el enlace doble y que el simple. Que es lo mismo que dice ahí abajo. Y vamos a ver si es que hay alguna pregunta. Mohamed, no se suicide si esta materia vaya viéndola de a poco. Si no ha visto las clases anteriores, véala y vamos avanzando. Si no están, se puede. Hay gente que le cuesta mucho la química, pero se puede. ¿Veremos termodinámica y termoquímica? Sí. Entra en el módulo electivo, si no me equivoco. Lo vamos a ver más adelante. Sebastián, ¿la longitud disminuye? Sí, puede. Pero la fuerza es la que aumenta. Sí, el profe se desconcentra, así que traten de preguntar de la materia. Vamos a ver. Entonces ya, teníamos este enlace covalente donde se comparten átomos. Parecíamos que era muy solidario, que era muy, muy bonito todo esto, pero resulta que cuando uno comparte con alguien distinto a uno, casi siempre esa forma de compartir no es tan equitativa. Entonces tenemos el enlace polar, que se caracteriza porque si bien hay dos átomos compartiendo sus electrones, no los compartimos de la misma forma. Es como cuando, por ejemplo, usted, no sé, va a comer con un amigo, se va a comer una pizza. Y dice, que mira, vamos a juntar la plata entre los dos y nos vamos a comer la pizza. Pero resulta que su amigo o usted es más bueno para comer que el otro. Y resulta que si bien compartieron la pizza, hay uno que come un poquito más. Pues. Al final los dos pueden quedar contentos, pero hay alguien que come un poquito más que el otro. Y eso se da en el caso del enlace covalente polar, donde se forma con átomos o elementos con distinta electronegatividad. Si bien compartimos nuestros electrones, porque no tenemos tampoco tanta diferencia de electronegatividad, el que es más electronegativo los va a tener un poquito más cerca. Y en el fondo se va a cumplir la regla de que cuando la diferencia es menor a 1,7, recordemos que de 1,7 hacia allá se forma un enlace iónico y de 1,7 para acá un enlace covalente. Cuando es menor que 1,7, pero mayor que 0,1, estamos hablando de un enlace covalente polar. Por ejemplo, en el caso de ahí, que tenemos un átomo como el hidrógeno y un átomo como el cloro, que es mucho más electronegativo, que en el fondo, si bien lo van a compartir los electrones, el cloro se los va a llevar un poquito más para su lado. ¿Qué significa EN? Electronegatividad. Electronegatividad. Y ahí están las electronegatividades, cada una para el hidrógeno y otra para el cloro. Entonces ustedes pueden ahí hacer la resta y darse cuenta que está dentro de este rango de 0,1 y 1,7. A ver, vamos a tratar de responder preguntas. ¿Su polola es un enlace polar? Véalo por ahí. No sé, convérselo con ella. La mía, en mi caso con mi polola yo como más pizza que ella, así que yo sería el más electronegativo. Pero casi siempre nos referimos a eso, que es un poco inequitativo. ¿Existe esa palabra? Como mira, a Javier le pasa al revés.
¿Cómo sabe, Carlin Hernández pregunta, ¿cómo se sabe cuándo es polar y cuándo no es polar? Estamos definiendo ahora polar, que eran en el fondo átomos con distinta electronegatividad, y vamos a ver que el apolar, el que viene ahora, y lo vamos al tiro, deme un segundo. Diego, vaya al baño, pero puede ver la clase más adelante, no hay problema. La electronegatividad, entonces, ya creo que ahí tenemos todas las consultas hasta ahora. Esto entra en la PSU en forma de preguntas o igual sale en ejercicio. Pero como le decía anterior a uno de sus compañeros, la electronegatividad es como esto, como te van a dar el valor. Y tú tendrías que calcular la diferencia quizás, pero no te van a hacer, no se preocupen nunca de la electronegatividad como propiedad de cada elemento. Daniel Antonio, pero si el cloro se lleva el electrón del hidrógeno, ¿el hidrógeno no cumple con la ley del duoto? Es el tema, esto es un enlace covalente. Se lo lleva se lo lleva un poco hacia sí, pero siguen compartiendo ese electrón, pues no se lo lleva, no es que se lo quiten. Eso es otro enlace, que lo vamos a ver más adelante. El electrón, los electrones compartidos siguen estando entre medio de los dos, siguen cumpliendo para llenar los octetos de los dos. Lo que ocurre es que esta masa electrónica, esta densidad electrónica, como que se desplaza un poco más hacia el que es más electronegativo, pero sigue siendo un enlace covalente. Muy buena la pregunta porque nos ahorra, nos garantiza que esta explicación porque nos puede hacer confundir. Nos puede hacer confundir entre un enlace iónico y un enlace covalente polar, que son dos cosas distintas. En el enlace polar se siguen compartiendo los electrones siguen estando ahí al medio. Kevin, sí, si se le quita el electrón es un enlace iónico. O sea, ahí abiertamente no estamos compartiendo nada. Yo estoy agarrando el electrón y me lo llevo a mi casa. No es lo mismo que sentarnos en una mesa y compartir algo quizá un poquito más equitativo o más cargado para tu lado que para el mío, pero estamos compartiendo. En un enlace iónico no se comparte, se hace otra cosa. Entonces, ahora tenemos el enlace apolar. El enlace apolar, si nosotros veíamos que el enlace polar se daba entre elementos de distinta electronegatividad y era producto de la diferencia de electronegatividad, tenemos el caso del polar, donde se da, del apolar, que se produce cuando entre átomos que tienen la misma electronegatividad. Principalmente y casi siempre, como alguien preguntaba, entre átomos que son el mismo elemento. Entonces tenemos moléculas, por ejemplo, como donde se juntan dos átomos del mismo elemento, como aquí en el caso del hidrógeno, y comparten sus electrones. Y lo comparten de la misma manera porque son iguales. Es como si usted fuera a comerse la pizza ahora consigo mismo, con un clon suyo. Comerían lo mismo, tienen la misma cantidad de hambre. En este caso, estos tienen la misma cantidad de electronegatividad. Este enlace se caracteriza porque los electrones enlazantes están equidistantes a ambos átomos. O sea, lo estamos compartiendo en la mesa y como somos iguales está justo al medio. Estamos compartiendo de la misma forma. Ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es muy cercana a 0. Habíamos visto 0,1, o sea, cuando ya estamos debajo de eso, entre 0,1 y 0, hablemos de 0. Y usualmente se da entre átomos del mismo elemento. Jacqueline, casi siempre son del mismo elemento, sí. Y cuando vea moléculas formadas por el mismo elemento, como el caso del hidrógeno, como el caso del oxígeno, por ejemplo, esto se le puede llamar dihidrógeno o hidrógeno molecular. El oxígeno igual, uno ve el O2, uno respira O2, no respira oxígeno solito. Es porque esos dos átomos formaron enlaces que son covalentes y son apolares, porque comparten de la misma forma. Es más estable, igual de estable, de estable que un enlace covalente. No hablemos de diferencia de estabilidad entre el polar y apolar, porque ocurre otra cosa. Este fenómeno de polar y apolar nos va a dar cuenta de dos grupos de compuestos que van a ser los compuestos polares y apolares. Los vamos a ver eso en disoluciones, porque es muy importante, porque vamos a ver que los solventes, en el fondo, los solventes y los solutos terminan distribuyéndose en esos dos como equipos, los polares por acá y los apolares por allá, no se juntan mucho. Y eso es como una sinopsis de lo que vamos a ver en disoluciones, ¿ya? ¿Cómo se forma el enlace triple? Óscar Ojea, téngame paciencia. Por ahora quedémonos que es un enlace, son 3 enlaces covalentes juntos. Cuéntelos como 3 enlaces covalentes.
¿Podría ser apolar cuando no se logra completar el octeto? Es que no, Sebastián, el objetivo de esta formación de enlaces es completar el octeto. De la misma forma. ¿Qué son los componentes covalentes? Son todos los compuestos covalentes, son que están formados por enlaces covalentes. Kamikaze 69, no tengo la excepción aún. Por eso le preferí decirle a Jacqueline que todos. Dejémoslo como que los que están formados del mismo átomo son apolares. Déjeme buscar si es que encuentro un ejemplo. Yo hasta ahora no lo encontré, lo busqué y no lo encontré. ¿Ya? ¿Los apolares tienen la misma electronegatividad? Sí, estamos hablando del mismo elemento, del mismo átomo. Javier Serna dice que es diatómico, sí, también puede ser hablar del hidrógeno diatómico o algo. Le salió que el oxígeno y el cloro son apolares. Ah, ya, perfecto. Vamos a ver el tema de la electronegatividad. Déjeme revisarlo. Espera, déme un segundo que voy a anotar esta pregunta. Porque me interesa ir corrigiendo estas dudas de las clases siguientes. Lo que voy a hacer yo y lo que deberíamos hacer nosotros para decir que el oxígeno y el cloro forman un enlace apolar es calcular su electronegatividad. O sea, ver su electronegatividad y cerciorarnos que la diferencia sea menor a 1,7. Perdón, que sea menor a 0,1. ¿Existen elementos distintos con igual electronegatividad? Sí, puede ser. Y eso puede dar origen a lo que dice Catherine. Muy bien el biólogo, pero yo no tengo ese dato todavía. Les mentiría si le dijera que me sé la electronegatividad de los elementos. Tenemos la pregunta de desafío ahora de Universidad Mayor. Ya partimos con las preguntas y vamos a ver la primera pregunta, que en este caso nos las trae la Universidad Mayor. Vamos a ver cómo estamos entonces. ¿Veremos covalente aditivo? Sí, la próxima clase. Covalente aditivo de coordinación y enlace iónico. Vamos con esta pregunta. ¿Cómo andamos? Los espero siempre para que me manden la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al átomo de carbono? Pregunta de selección múltiple. 1. Que posee 4 electrones de valencia. 2. Que puede formar hasta 4 enlaces con otros carbonos. 3. Que los electrones de valencia no enlazados con carbonos pueden enlazarse solo con hidrógeno. Mándenme esa respuesta. Lo espero. Por ahí Javier me manda las electronegatividades del cloro y del oxígeno. Calculando yo, según lo que veo, no da menos que 0,1. Sería un enlace polar. Polar. Entonces, pero voy a revisar eso del carbono porque yo les reconozco que no me sé la electronegatividad de todos los elementos. Tenemos una lluvia de D. Solo uno, dijo alguien por ahí. D. Vamos viendo. Recuerden que ustedes van a tener una tabla periódica en la PSU, por lo cual el carbono, si es que no se acuerdan de cuántos electrones de valencia tiene, pueden hacer la configuración electrónica. Nosotros deberíamos saber que el carbono sí tiene 4 electrones de valencia, por lo cual esa sí, la primera sí. Con eso ahorrarían tiempo. Puede formar hasta 4 enlaces con otros carbonos. Aquí tenemos una cosa semántica que nos puede ser como una trampita. Leer mal esa afirmación. Puede pasar. ¿Puede formar 4 enlaces con otros carbonos? ¿Puede? Sí. ¿Dice eso, que esos 4 enlaces se forman solo con carbonos? No. No dice solo con carbono. Habla en particular de los carbonos, de otros carbonos, no sé por qué, pero de que puede formar 4 enlaces con otros carbonos, sí puede. También podría ser con otros elementos, pero con el carbono puede. Y los electrones de valencia no enlazados con carbonos pueden enlazarse solo con hidrógeno. Eso no. Falso, falso, falso. Entonces nos queda solo 1 y 2. Todos los que dijeron D están correctos, si no D. Sebastián, la clase de biología hoy día partimos con eucariontes. Vamos a partir un poco más temprano con biología, como a las 6:10. 6:05, 6:10. Así que estén atentos los que están viendo. Solo 1 y 2. Muy bien a la mayoría que le logró acertar. Los que no, tranquilo. Pero tengan cuidado con esas cosas semánticas un poquito. Que uno dice, ¿por qué solo con otros carbonos? No, pues, y ahí no dice eso. ¿Ya? Esa fue la pregunta de desafío que nos trajo la Universidad Mayor. Ahora sigamos con las preguntas que nosotros traemos.
La notación de Lewis para el siguiente elemento del grupo, la notación de Lewis para un elemento cualquiera del grupo 14, el cual, acuérdense que el grupo 14 tiene número, hay varios grupos, pero ese grupo es del grupo 4A, va a ser de, lo espero, ya tenemos harta D por ahí. Muy bien los que dicen la D. ¿Por qué? Porque acuérdense que los grupos que son A, tenemos la facilidad que el número del grupo nos dice cuántos electrones hay disponibles en la capa de valencia. Es muy fácil y eso nos puede ayudar a resolver una pregunta así muy rápido. De hecho, alguien lo hizo muy rápido, así casi todos se demoraron un poco. Constanza dice que es por el grupo, sí, exactamente. Grupo 4A, Cristian, con esa sutileza. Los 4A estáis seguros que hay son 4 electrones. Esa es la gracia de los grupos A. Entonces la respuesta es la D. Y en esta pregunta, si nos sale en la PSU, está sacada de un ensayo oficial, si no me equivoco. Esta pregunta no debería tomar nada. Rápidamente la respondemos. Nunca apurarse para poder equivocarse. Pero la idea es que perdamos poco tiempo en esto. Javier, yo soy bioquímico, pero en este momento estoy tramitando mi titulación, así que estoy haciendo clases. Pero soy bioquímico. Vamos con la siguiente pregunta. Los electrones de valencia de los elementos representativos pueden participar en la formación de enlaces químicos. Qué bonito el encabezado. De las siguientes configuraciones electrónicas, ¿cuáles tienen 4 electrones de valencia? Y ahí están las 3 configuraciones electrónicas. ¿Se dieron cuenta que el encabezado no dice mucho? No tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, nosotros podríamos leer perfectamente desde las siguientes configuraciones electrónicas cuáles tienen 4 electrones de valencia. ¿Por qué? No se vayan a confundir con esas cosas que no tienen mucho a veces que aportar a la pregunta. Ahí están llegando las respuestas. B, solo 2. B. Y empezamos a contar. ¿Qué era el electrón de valencia? El que estaba en el último nivel. En estos 3 casos tenemos el nivel 1 y el nivel 2, por lo cual tenemos que preocuparnos solamente del nivel 2. El primer caso tiene 2s2 y 2p4, por lo cual tenemos 6 electrones de valencia, así que lo descartamos. El segundo caso tenemos 2s2 y 2p2, por lo cual ahí están los 4, entonces sí. Y el último caso tenemos solamente 2s2, por lo cual es solo 2 y todos los que le dijeron la letra B están correctos. Camila, el electrón de valencia es el que está en el último nivel. El nivel es el que está simbolizado por el primer numerito antes de la letra. En este caso, si es 1s, el nivel es 1. Si es 2s, el nivel es 2. Entonces, el electrón de valencia es el que está en el último nivel. Y, en este caso, para estos 3 casos, el último nivel es el número 2. Y tenemos que contar la cantidad de electrones que hay para cada caso. Y aquí se da que solamente uno tenía 4. ¿Ya? Letra B entonces. Ahí está. De las siguientes moléculas, ¿cuáles poseen un enlace covalente apolar? Tiene una trampita esta pregunta, pero se las vamos a explicar. Tenemos... De nada, Camila. Aquí ya no estamos tan de acuerdo todos. A ver, ya era una B, D. D, ya, ahí está D. Es la letra D. ¿Por qué? Dijimos que la polar se da principalmente entre átomos que son iguales, o sea, átomos del mismo elemento. Ahí descartamos, por ejemplo, este que es el boro y el flúor, ya se nos va arriba el flúor con el carbono y el mismo agua. El agua son los hidrógenos los que se enlazan al oxígeno que está en el centro, entonces ese enlace es polar y el agua por lo mismo es un solvente polar. Entonces nos quedan estas dos, la C y la D, que son las opciones que están conformadas por el mismo elemento.
Pero ahí está la trampa de esta pregunta, que el O3, que también es conocido como el ozono, tiene, si ustedes se ponen a hacer las configuraciones electrónicas no les va a calzar, porque hay otro tipo de enlace, ¿ya? Esa es la trampita, y se lo voy a explicar más adelante, lo vamos a ver el tema del ozono. Pero sí o sí tenemos que el hidrógeno, al unirse dos hidrógenos que son iguales y que no tienen nada más con que unirse, esos hidrógenos van a compartir los electrones de la misma forma, por lo cual va a ser ese enlace apolar. Sebastián Kilodrán no es polar, no es apolar. Pero yo reconozco que hay una trampita ahí, porque la regla esa es si está conformado solo por oxígeno. Pero te recomiendo, a todos les recomiendo, si tienen tiempo y tienen ganas, de intentar juntar tres oxígenos. Con lo que habíamos visto de la estructura de Lewis, esa molecular, inténtenlo juntar y se van a dar cuenta que van a tener un pequeño problemita. Entonces ahí se produce otro fenómeno y eso no es un enlace apolar. Pero hay una trampita, está bien. Los que no tenían esa duda, está bien que la tengan. ¿Ya? El biólogo ya sabe de qué estamos hablando. Muy bien el biólogo. Lo vamos a explicar eso más adelante. Javier, yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Yo soy de por allá. Sebastián, no es por la cantidad. No es porque sean tres átomos de oxígeno. Es porque esos 3 átomos de oxígeno no satisfacen de la misma forma, no pueden satisfacer el octeto de los 3. Les digo, yo no alcanzo en este momento, ya nos queda poquito tiempo, de hecho ya estamos en la hora, pero les recomiendo que intenten hacer la configuración ustedes solos de la molécula de esta de ozono, del O3. Intenten hacerla, se van a dar cuenta que hay un problema y después búsquenla, busquen qué es lo que pasa. ¿Ya? Pero lo vamos a ver más adelante. Juan Badilla va en octavo, lo felicito por estar viendo estas clases, le va a decir sí, así le va a ir muy bien. Y ahí está, esa es la respuesta. La última. Tendencia de los átomos a completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones. ¿A qué se refiere esa definición? La última pregunta facilita. Definición nomás. Óscar Ojeda, que está en primero medio también, pues póngale nomás, póngale empeño y sigue así. Valentina, no le funciona ahí el amoníaco, hay ion amonio. Vamos a verlo. La próxima clase, me comprometo, Valentina, lo voy a anotar, a traerle el ejemplo del ion amonio. Lo voy a anotar al tiro, ¿ya? Ojalá no tenga prueba pronto y espere que yo le responda a esta clase, porque ahí vamos a tener un problemita, porque necesito más materia para poder explicarle eso. Ion amonio. Lo vamos a responder en la próxima clase. Y esta respuesta era súper fácil, era la ley del octeto, era la C. La regla del dueto era lo que ustedes mencionaban, que en el fondo se producía al alcanzar la configuración del helio, pero eso es solo con 2. Cuando hablamos de 8 electrones, regla del octeto. Y es bueno que sepan eso entonces. Sebastián Kilodrán, espéreme la próxima clase, porque el ozono también se lo voy a responder. ¿Ya? Vamos a dejar esto como sinopsis. Ozono. Lo dejamos anotado. ¿Ya? Ya, muchachos, eso es por ahora. Vamos a tener más de una clase de enlace químico, así que los que se quedaron con dudas, esto es normal. No hemos visto toda la materia. Y los que van a ver biología ya se nos viene al tiro, a las 6:10, un poquito antes, no a las 6:15, un poquito antes. Ya en la próxima clase terminamos con enlace covalente dativo o de coordinación, enlace iónico, enlace metálico, y después tenemos otra clase más de las comparaciones, de empezar a jugar con estos tipos de enlaces. Ya, muchachos, que estén bien, estudien. Chau, chau. El conocimiento es un universo infinito de posibilidades y hoy más que nunca, las ciencias, las humanidades y las artes han hecho posible que esté al alcance de todos. Es por esto que estamos en búsqueda constante de la excelencia, comprometidos con la formación de profesionales líderes y emprendedores que trabajan cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, porque no hay desafíos imposibles. Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.